¿Qué tal, amigos? Aquí estamos con ustedes en su programa Acá Entre Nos. Por supuesto que en la plataforma preciosa de Valora Radio, un espacio para dialogar, para crecer, pero sobre todo para mirar claramente hacia el cielo, ¿verdad? Con el deseo de encontrarnos pues cada día mejor con nuestro Señor. Este es su programa que está preparado por su servidora y sus servidores, ¿verdad? ¿Cómo están, amigos? Estamos muy contentos desde acá, desde Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo entero. Estamos realmente motivados porque cada programa pues es un proceso de aprendizaje, de preparación, y nos llenamos de esa alegría que el Señor nos llena en el corazón, porque sabemos que en cada uno de estos programas estamos construyendo eternidad, estamos construyendo matrimonios sólidos, personas camino a la santidad. Así es. Y cada uno de nosotros tenemos nuestros desafíos, pero coincidimos en ese deseo inmenso de ser mejores y de dar lo mejor para pues lograr que todos los que nos rodean sean lo más felices posibles. Claro, porque ese es un deseo profundo del corazón de nuestro Señor desde que nos formó, ¿verdad? Que fuéramos profundamente felices, que viviéramos enfrentando nuestros desafíos, porque todos tenemos desafíos, absolutamente todos. Algunos tienen que ver con salud, con economía, con las relaciones con nuestros hijos, con nuestras familias, con el trabajo, pero todos los desafíos vividos en el Señor se pueden enfrentar de mejor manera. Y en esta ocasión, pues estamos en nuestro cuarto programa de la serie Sexualidad en el Matrimonio. Hemos ido caminando en un proceso de conocer la riqueza de la sexualidad como una buena noticia. Esta es una buena nueva. La sexualidad no es algo de lo que tuviéramos que avergonzarnos ni sentirnos apenados, porque finalmente es el resultado de una construcción perfecta que Dios hizo en cada uno de nosotros. Dios nos construyó con este regalo de la sexualidad que solamente, si retomamos un poco de lo que hemos hablado a lo largo de estos programas, que solamente se vive plenamente cuando somos capaces de amar. En el ministerio sacerdotal, pues un sacerdote, un diácono, una persona consagrada al Señor, puede ser pleno en su sexualidad porque comunica el amor en cada acto que realiza. Una persona consagrada, una mujer religiosa, puede vivir plenamente la sexualidad porque comunica el amor en cada una de sus obras. Una persona que ha decidido ser célibe por amor a Dios o guardar la virginidad por amor a Dios para servir a los demás, vive profundamente su sexualidad. Pero bueno, en esta ocasión nos hemos centrado en el amor de los esposos, que se manifiesta, por supuesto, que de muchas maneras, y eso incluye a través de nuestra totalidad y de nuestro cuerpo. Y bueno, estamos muy contentos porque a lo largo de esta serie, que hoy es el número 4 en su temática, en su capítulo, pues nos han estado escribiendo entre programa y programa, nos mandan mensajes dándonos testimonios, en donde nos hacen muchas preguntas, nos sugieren algún aspecto del tema que estamos viendo, y es padrísimo porque estamos viendo el proceso y estamos viendo que día a día hay impacto de todo esto que estamos hablando, que realmente estamos tocando las vidas de todos ustedes, hermanos radioescuchas y televidentes, ¿verdad? Algunos nos escuchan nada más en el sonido y otros nos ven mejor con imagen. En el canal de YouTube de Valora, en un podcast de Spotify. O sea, hemos ido creciendo como plataforma y nos sentimos muy orgullosos de poder compartir para facilitar que este mensaje sea de bendición. Por eso, una de las cosas que te queremos pedir ahora que estamos iniciando este programa es ayúdanos a compartirlo. Es tan sencillo como apretar ahí el espacio que dice compartir. Donde está la flechita, ¿no? Y listo, ya sube a tus redes y ya lo pueden escuchar muchas más personas. Esto es bien importante porque no sé si sabes tú la lógica de las redes sociales. Cuando tú le pones un like o compartes algo que te gusta, como que difuminas, como que diseminas o como haces que explosión el bien. Entonces, exacto.
personas que tú conoces, puedes mandarles directamente el link o puedes publicarlo en tus redes sociales. En cualquiera de ellas se puede compartir y no sabes el bien tan grande que puedes hacer, porque siempre hay alguien esperando una palabra de esperanza, una palabra que le ayude a decir yo también puedo y me uno a este caminar de estos hermanos, ¿no? Sí, ha sido precioso, como dices, Paco, lo que nos han compartido, no solo en los comentarios que nos regalan, bueno, empezando yo diría, a ver, platíquenos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bajito? ¿Cómo lo están escuchando? ¿Desde dónde nos están acompañando? Que esa es la belleza de esta época, que podemos estar hermanados en un solo corazón, no importa en qué país o en qué ciudad nos encontremos. A mí en lo personal me gusta mucho cuando veo o escucho un programa en vivo, porque ahí mismo puedo preguntar, ahí tienes un espacio, una línea donde puedes hacer tus comentarios y en vivo te respondemos. Pero también si por tu trabajo, tus actividades no puedes, ya sabes, nomás te introduces al canal de YouTube de Valora Radio o al de Facebook. Así Y es. puedes verlo a las 2 horas al día siguiente o a los 2 días. Cuando tú quieras. Y eso es maravilloso porque toda esta riqueza no se pierde. Así es. Y bueno, si ustedes quieren ayudarnos a compartir este mensaje, por favor no se olviden, ya sea de darnos algún mensaje, un like, un ¿cómo están? Algo que nos dice estamos caminando Que juntos. no termine este día sin que le pongas alguna de estas estrellitas o flechitas, ¿verdad? Así es. Y la otra es cuando tú lo compartes, tú le dices a tus conocidos, miren, esto puede ser interesante. Yo sé que a veces cuesta trabajo porque el tema no estamos acostumbrados a tratarlo. De verdad es impresionante la cantidad de veces que nos hemos encontrado con gente que nos dice, es que nadie me había dicho esto. Por eso creemos, Paco y yo, que este no es un tema ocioso, que realmente necesitamos hablarlo para crecer y vivir de mejor manera. Y bueno, de hecho, hoy vamos a empezar con una pequeña recapitulación de este tema de qué se vale, qué no se vale, como esta parte de la ética sexual. Queremos compartirles también un testimonio que nos hicieron favor, guardando la confidencialidad, por supuesto, uno de los testimonios que dio origen a esta primera parte que tenemos el día de hoy, que daña la intimidad sexual. ¿Qué es lo que daña? ¿Qué es lo que hace que se perjudique este encuentro precioso entre el esposo y la esposa? Y para eso queríamos comentar que se acuerdan que al final del programa, que estuvo muy rico la sesión pasada, la semana pasada, hablábamos de que para que la sexualidad en el matrimonio fuera realmente plena, requerimos como un marco, como unos límites que nos digan claramente qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos permite llegar a ser plenos. Digamos lo que se llama ética sexual. Ajá. Y que no es otra cosa que el camino que Dios nuestro Señor nos marcó cuando nos creó. Así es. ¿Cómo podemos lograr la plenitud en esto? Con certeza. O sea, no tener dudas de que vamos por el buen camino. Ahora, vale la pena decir que como a Dios le encanta que seamos verdaderamente libres, Él nos ha marcado un camino en el campo de la sexualidad, del amor conyugal, de la intimidad sexual conyugal. Nos ha marcado un camino que nos hace plenos. Pero también es cierto que nosotros podemos desoír. Claro, somos podemos libres. Ignorar Así es. esto y hacernos daño. Por eso es tan padre conocer, porque la posibilidad de ignorar ese camino y lastimarnos es tan grande que por eso encontramos que hay dolor en muchos matrimonios, no porque quieran lastimarse uno al otro, no es porque hayan planeado destruir a su cónyuge. Es a veces desconocimiento. Crecimos con algunas mentiras, Así es. crecimos con algunas ideas equivocadas acerca de la sexualidad y eso lo vamos a vivir. Si no somos capaces de poner un alto y decir, no, esta es la manera en la que yo quiero vivir. A mí me gusta ponerle un ejemplo a mis pacientes, lo he hecho varias veces, y les digo, hay una ley que es la ley de gravedad. La ley de gravedad nos dice que todo lo que sube, pues tiene que caer, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? El peso de los objetos
hace que tengan cierta velocidad al caer, Ajá. pero todos son atraídos por Por una esa fuerza de la tierra. Así es. Y yo puedo ignorar esa ley y decir, a mí me cae gordo esto de estar pisando el suelo o la tierra. No, yo ya me cansé de esto. Mejor yo me voy a subir a este edificio y me voy a lanzar. Y a mí la ley de gravedad, la fuerza de gravedad no va a hacer nada sobre mi cuerpo. Y sí, lo puedo hacer porque soy libre y puedo hacer mal uso de mi libertad, ignorando lo que mi inteligencia me ayuda a descubrir la verdad y me hace darme cuenta que la ley derivada de esta fuerza de gravedad que existe en nuestro planeta no depende de que yo quiera creerla o no, no depende de que yo quiera aceptarla o no, ahí está. Y si yo actúo conforme a esa realidad, pues no me voy a dar un golpazazazo o no me voy a matar. Pero si yo decido ignorar, es muy probable que pierda la vida, ¿no? Entonces, así sucede con este tema de la intimidad sexual. Cuando nosotros hemos hablado desde nuestro programa anterior, que este sería el 4º programa, y es el capítulo 1 del 4º programa, diríamos, cuando nosotros decidimos ignorar este marco que Dios puso, que Dios dispuso para que los esposos fuéramos plenamente felices, pues entonces encontramos todo ese dolor que se observa en las relaciones de pareja. Pero cuando aprendemos a vivirlo con ese marco, les prometo, les aseguro, ahora sí que como los productos garantizados, ¿no? Les garantizo que vivir dentro de este proyecto de Dios es lo único que nos puede hacer felices, capaces de enfrentar de mejor manera las dificultades naturales de la vida. Pero compartámosle a nuestros queridos amigos los primeros mensajes del día de hoy, ¿verdad? Ay, sí. Ya empezaron a llegar. Sí, le agradecemos a Yuriri y a Alejandra González. Ella nos dice, buenas noches, se escucha muy bien. Gracias, Yuriria, por estar aquí acompañándonos. También le agradecemos a Marta Martínez, que nos acompaña desde Charlotte. Gracias, Marta, por tomar este tiempo, por atreverte a acompañarnos en un tema, pues, que es complejo de escuchar, pero que necesitamos, que vale la pena. Entonces, vamos a entrar rápidamente en ese marco, solo para recordar lo que revisábamos en nuestra sesión anterior, y vamos a entrar en materia, porque el tema es, pues, qué es lo que daña la intimidad sexual, ¿no? Para identificando qué lo daña, poder arrancarlo de raíz, como cuando sembramos un árbol, ¿verdad?, de limón, y empezamos a ver que crecen, hay hierbas que lo están sofocando, y las arrancamos y decimos, no vamos a permitir que esto destruya nuestro precioso árbol, nuestro matrimonio. Entonces, es muy sencillo. Primero, cada acto que los esposos realicen tiene que estar en el marco de la finalidad de la intimidad sexual, de la sexualidad del matrimonio. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es comunicar el amor. Es decir, para poder nosotros tener una intimidad sexual plena, necesitamos estar amándonos todavía. Si no nos amamos, pues no entra dentro de la ética sexual. Ajá. Y ahí hay algo que yo quería como hacer énfasis y que tiene todo que ver con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Hay personas que se confunden un poco entre el deseo y la lujuria, entre el amor o la mirada que se goza en la amada o en el amado y la lujuria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la lujuria es una mirada que centra su atención solo en esta parte del placer, o sea, la utilización del otro, la cosificación del cuerpo del otro para el disfrute personal. Y en el amor, la mirada es una mirada bellísima. Es una mirada, de hecho, les invito a que lean el Cantar de los Cantares, que es una verdadera delicia, es una delicia lo que marca el Cantar de los Cantares, ¿no? Y dice, habla, por ejemplo, de cómo es amada la novia, ¿no? Y dice, eres bella, amada mía, imponente como ejército en orden, aparta de mí tus ojos que me fascinan. Tus cabellos son como un rebaño de cabras que baja por las laderas. Y bueno,
El coro le pregunta a la novia, ¿en qué se distingue tu amado de los otros, tú la más bella de las mujeres? Y ella dice, mi amado es opuesto y sonrosado, se distingue entre miles. Su cabeza es oro puro, sus rizos racimos de palmera, negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas al borde del agua. Y así lo va describiendo físicamente con una alegría inmensa, ¿no? Creo que estás enamorada. Estoy enamorada, sí estoy enamorada. La verdad es que ojalá todos pudiéramos ver la sexualidad, la belleza de nuestra pareja, de nuestro esposo o esposa, con ojos contemplativos, ¿no? Es decir, viendo admirando más allá de su belleza física, lo que representa en nuestra vida y todas las cualidades y la belleza interior que tiene. A eso nos referimos cuando hablamos de esa mirada de lujuria, pues es esa que nada más ve el aspecto físico, corporal, sexual. Para poseerlo. Exacto. Esa es la diferencia. Ni suyo. Es tan complicado. No. Fíjate lo que dice el novio. Dice, me has robado el corazón, hermana y novia mía. Me has robado el corazón con una sola mirada de tus ojos. Con una sola perla de tu collar. O sea, es... El cantar de los cantares, pues es una poesía al amor. Sí. Ese amor de Dios por nosotros, pero que también es el amor del esposo por la esposa. Por eso es que sí vale la pena decir que al mundo no le gusta, al demonio no le gusta que los esposos vivan esa intimidad, porque esa intimidad en el amor nos acerca a la intimidad con Dios. Nos hace entender más fácilmente cómo Dios nos ama y cómo nosotros podemos amarlo. ¿Sí? Otro aspecto que nos ayuda mucho a saber si algo que hacemos en la intimidad es algo correcto dentro de la ética, es que lo que hagamos nos haga sentir felices y nos haga un bien real. O sea, nos haga un bien espiritual, un bien psicológico, un bien moral, nos haga sentir plenos, nos haga sentir paz. Ajá. Y no nos haga sentir vacío, enojo, culpabilidad, porque también cuando vivimos esto sin estos valores puede salir todas estas vivencias, ¿no? Así es, lo que implica, como lo hablamos en el programa anterior, que no se vale hacerle daño al cónyuge. No es ético, no es correcto, no está dentro del proyecto de Dios que ni mi esposo me haga daño a mí, ni yo le puedo hacer daño a él. Eso elimina... Es amplísimo el concepto, sí, por ¿verdad? supuesto. Eso elimina prácticas de sadomasoquismo, sí, por ejemplo. Cuando lo hago que utilice anticonceptivos que le hacen daño a su salud para poder tener intimidad, pues le estoy haciendo daño. O cuando lo hago que utilice un medio artificial que implique que nuestros hijos mueran, por porque ejemplo, algunos son abortivos, pues también le estoy haciendo daño a mi hijo, pero también estoy haciéndole un daño espiritual muy grande tanto a mi esposa como a mí, porque nos priva de la gracia. De hecho, ese es todo un tema que tenemos que tocar dentro del campo de la sexualidad. Una de las exigencias éticas es que cada acto esté abierto a la fecundidad, esté abierto a la vida, y que cada acto comunique el amor, o sea, que favorezca la unidad de los esposos. Y cuando hablamos de abierto a la vida, no significa que cada acto sexual va a dar como resultado un hijo, sino que los esposos aprenden a administrar esa fertilidad y al mismo tiempo reconocen que el dueño de la vida es Dios y que es Él quien regala un hijo a los esposos cuando lo cree conveniente. Todo hijo es producto del amor creador de Dios. Y los esposos nos disponemos a acoger esa vida. Pero ese es todo un tema que vamos a hablar con cuidado, con calma. 1 o 2 programas solitos. Sí, tenemos que tocarlo muy bien. Nos referimos simplemente a aprovechar los conocimientos que la ciencia actual nos da de la fertilidad del hombre y de la mujer para aprovechar esos momentos de infertilidad si necesitamos espaciar los hijos. Sí. El día de hoy ya no es justificable. Oye, pues necesito administrar mi fertilidad, a fuerzas tengo que usar anticonceptivos. Quien afirme eso, pues lo hace en base a la ignorancia. La ignorancia, sí. Hoy hay alternativas que nos preservan nuestra salud espiritual, nuestra salud física, y bueno,
nos unen más como esposos. Claro. Y bueno, pareciera que estoy redundando, pero sí es importante dejarlo muy claro. Que ese encuentro, que esa intimidad, nunca sea para utilizar al otro como un instrumento de placer. Esto es muy importante porque, por eso afirmaba hace ratito el tema del amor y la lujuria, porque amar y mirar con deseo, mirar con una mirada de deseo que acoge a toda la persona en ese cuerpo que amamos y que distingue a nuestro cónyuge de todos los demás. Esa es una de las cosas que me encanta del Cantar de los Cantares, ¿no? La novia está precisamente ahí en el harem del rey y ella está con su corazón exultante de alegría, de entusiasmo por encontrarse con su amado, porque en el harem está en el anonimato, o sea, es una más que no significa nada para el rey, pero ella lo es todo para el novio y el novio es todo para ella. O sea, el amor hace que el cuerpo del cónyuge no sea usado como podría usar el de alguien que se prostituye o el de la vecina o el de la comadre. El amor hace que este cuerpo sea el cuerpo de la persona amada, insustituible, único, y que se sale del anonimato, o sea, no es parte del montón, es alguien muy especial. Ciertamente ni es tan complicado esto de saber cuando alguien utiliza el cuerpo de su esposo o esposa como un instrumento, cuando esa relación íntima conyugal no está enmarcada dentro de una relación de amor, es decir, en el día no tienen ellos comunicación, se la llevan mal, se maltratan, hay violencia, pues no tiene lógica que tengan intimidad sexual. Que signifique algo ese encuentro. Conflictiva. O sea, claro. Si el matrimonio se la está llevando bien o tienen problemas como todos tenemos, a veces nos peleamos incluso, pero nos reconciliamos. Pero estamos los dos en lucha por hacerle sentir al otro amado, pues en ese contexto no existe la utilización. Pero si estamos mal en nuestra relación de esposos y queremos tener intimidad sin haber resuelto nuestros problemas, la posibilidad de estar utilizando al otro es enorme. Sí. Y eso lo digo por ti, compañero y hermano, o por ti, compañera y hermana en Cristo. De veras, si la relación íntima no va precedida de un día en donde nos manifestemos todo lo importante que somos para el otro, le demos el amor, le demostremos que lo amamos en la vida diaria, pues está descontextualizada. Entonces sí hay utilización, ¿verdad?, del otro. Y es muy padre porque si tú preguntaras a las personas que nos están escuchando, ¿cómo tú notas que la intimidad que tuviste ayer, antier, el día que sea, la última vez que estuviste con tu cónyuge, cómo notas que fue una intimidad en donde lo que prevaleció el amor? La respuesta puede ser algo como: es que sentí que mi corazón estaba llenito, es que me sentí muy feliz, me quedé paladeando ese beso, ese abrazo, esa intimidad. Ojalá que fuera en su mayoría, pero yo en la mayoría de las veces escucho: me quedé enojada, me quedé triste, frustrada, me quedé deprimida, estoy sintiéndome utilizada, dicen ellas. Pero justo por eso hemos estado hablando estos temas, para ayudar a los matrimonios, ayudarnos nosotros, ustedes, juntos, a ir descubriendo cómo hacerle para que ese sentimiento de felicidad, de plenitud, de alegría en el corazón, pues permanezca y sea la constante, ¿no? Y cuando también tenemos generosidad en la misma vivencia de la intimidad, ¿no? Está bien, nos tratamos muy bien durante el día, hicimos lo necesario, y en la noche además somos generosos, estamos admirando al otro en la intimidad y tratamos que el otro llegue a vivir todas las etapas de las que hablamos. Que sería parte de ese marco ético. Porque si a mí no me interesa que el otro viva nada de eso, también estamos... Sí, no se está poniendo el amor por delante. Se está poniendo el egoísmo. El egoísmo. Exacto, y perdón, pero algunos de nosotros a veces tenemos esta problemática.
Sí, y sí es cierto porque nos lo han compartido a través de las redes, de repente en mensajes esta parte. Nos decía una persona que nos escribió, es que mi marido dice que pues todas esas cosas no importan, es rápido, y ya, ¿para qué estar inventando nuevas cosas? Dices, no, o sea, es que el ser humano no es un ser físico, es un ser que compone una persona que siente, que piensa, que tiene sueños, que tiene anhelos y que por supuesto que le encanta sentirse amado. Le preguntaba yo a un paciente, ¿cómo tú te sientes amado con tu esposa? Y me decía, me encanta su contacto físico. Y no hablaba solamente de la intimidad, sino que ella llegara y lo abrazara, le acariciara la espalda, le diera un beso. Eso a mí me encanta. Decía, y también me gusta mucho cuando me dice palabras bonitas como te quiero mucho, te extrañé. Digo, es que eso es alimentar el corazón y eso es el preámbulo para una intimidad plena. Oye, pero se me hace que no nos están viendo ahorita. ¿Sí está alguien viéndonos ahí? A ver, cuéntenos. A ver, que nos digan, por ejemplo, ahorita que dijiste ese comentario tan padre, a ustedes mujeres les gusta que las abracen, que les pasen el brazo así, que les froten la mano y que eso no significa que van a tener intimidad. Ah, sí, ese es un buen punto, Ese es un buen punto. Por ahí hay un chiste muy malo que dice que cómo es que identificas a una pareja de novios de una pareja de esposos, pues porque los esposos están cada quien por su lado y los novios no dejan de darse un beso, de abrazarse y demás. Pero lo perdemos, ¿verdad? A veces en el matrimonio. Y es de lo que queremos también hablar, cómo hemos perdido esa capacidad de expresar el amor de muchas formas que no son necesariamente solo la intimidad sexual. ¿Y por qué lo perdemos, Paco? Por esto que acabas de decir tú. Hay muchas mujeres que dicen, es que si lo empiezo a acariciar, si lo empiezo a dar un beso, va a creer que quiero terminar teniendo relaciones y no, realmente quiero un beso y un abrazo. Entonces no tienen esa comunicación para decir, a lo mejor hoy no es un buen día para tener relaciones, pero sí quisiera abrazarte y sentirte muy cerquita de mi corazón. Y a lo mejor quedarnos dormidos así, abrazados, o platicando, sintiéndonos muy cerca, ¿no? Mientras nos comparten si están de acuerdo con nosotros, podemos continuar ya para entrar en materia sobre el testimonio que dio origen al tema de hoy, para aprovechar nuestro tiempo. Nada más un último punto que hablamos la semana pasada, que el acto sexual, con todas las caricias que conlleva, como lo comentamos en la sesión anterior, desde la punta del cabello hasta la punta del pie, todo el cuerpo como un lugar de encuentro, de intimidad, que esas caricias impliquen un proceso, un encuentro, una intimidad y que nos lleve a concluir el acto sexual así como fue diseñado por Dios. Esto es la expulsión del semen en el interior de la vagina de la esposa. Eso forma parte de la ética de la sexualidad conyugal que no podemos perder de vista, que es muy importante. De tal manera que no lo vamos a hablar ahorita, pero cuando alguien dice mi esposo me cuida, llevamos un método natural, no es un método natural, no está dentro del proyecto que Dios tiene para los esposos y además no hay tal cuidado porque desde el líquido de excitación ya tenemos la presencia de espermatozoides y mucha frustración en los esposos, mucha frustración que contradice lo que debería de suceder en el acto sexual, ¿verdad? Entonces, bueno, cerrando esta parte, podemos nosotros compartir esto que decía, ¿sí? Fíjense que me escribió una persona y me dijo, nosotros somos un matrimonio, tenemos 15 años de casados y desde que éramos novios empezamos a tener relaciones sexuales y de repente incluíamos dentro de esas relaciones el ver pornografía. Uno u otro llevaba pornografía a la relación y eso fue parte de las costumbres o los hábitos que empezamos a crear desde que empezamos nuestra relación de novios. Yo, dice ella, lo que quería era hacerlo sentir feliz, que disfrutara mucho y entonces pensaba que esa era una buena manera de hacerlo. Nos casamos, empezamos a vivir nuestra vida como esposos
y empezamos a descubrir que muchas de las cosas que vivíamos dentro de la pornografía, de lo que veíamos en la pornografía, empezamos como a imitarlas en nuestra relación de pareja, y había muchas cosas que a mí me hacían sentir muy mal, que a mí me parecía que eran incómodas o hasta degradantes. Entonces empiezo a cuestionarme, dice la persona que me escribe, acerca de si realmente la pornografía se vale, con la idea esta de que pues no estamos teniendo realmente relaciones con nadie más, no le estamos haciendo daño a nadie, no estamos siendo infieles el uno con el otro. Entonces, ¿es buena la pornografía dentro del matrimonio? Esa es la pregunta que nos hacían, y precisamente con esto vamos a arrancar ya ahora nuestro programa que tenemos planeado para el día de hoy. ¿Qué dicen ustedes, amigos, hermanos? ¿Sí será buena la pornografía en el matrimonio? ¿Creen que ayuda? Porque algunos expertos dicen que es algo bueno, que renueva, que incentiva. Que le quita la monotonía, la rutina. ¿Qué han escuchado por ahí o qué han vivido? Porque también se vale compartir algún testimonio. Este es un tema muy importante porque a veces nosotros desde antes de casarnos adquirimos ciertos aprendizajes, ciertos hábitos que luego llevamos al matrimonio. Alguno de ellos puede ser el consumo de pornografía. Y de hecho a mí me gustaría preguntarles, aunque a lo mejor muchos de ustedes no consumen pornografía ni mucho menos, a mí me gustaría preguntarles, ¿a qué edad fue que ustedes se encontraron por primera vez con algún material pornográfico, alguna página, alguna revista, algo que dejó olvidado a alguien en el baño de su casa, que encontraron a lo mejor en la habitación de sus papás? Y digo, estoy diciendo cosas muy fuertes, pero es parte de lo que nosotros nos hemos encontrado a lo largo de este tiempo que hemos ido acompañando a matrimonios. ¿Cuándo fue que se encontraron por primera vez? Bueno, Olga García dice, buenas noches, buen programa. Una pregunta, ¿es válido usar juguetes sexuales o es pecado? Bueno, creo que lo podemos incluir dentro del tema que estamos platicando el día de hoy. Y bueno, ¿qué es la pornografía? ¿Tú alguna vez has escuchado acerca de esto? Y a mí me ha tocado inclusive que algunos esposos dicen, no, yo no veo pornografía, yo veo pues de repente algunas mujeres con poca ropa o así, pero no veo a nadie teniendo intimidad. Bueno, la pornografía, si nosotros nos vamos a la definición de la Real Academia de Lenguas, nos dice es la presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Ahí ya tenemos algo muy importante. La pornografía no tiene nada que ver con esas obras de arte preciosísimas en donde admiramos la belleza del cuerpo del hombre y de la mujer. Por ejemplo, si nosotros vamos al Museo del Vaticano, vamos a encontrar muchas esculturas increíblemente perfectas de cuerpo de hombre o de mujer hechas por grandes artistas. ¿Cuál es la diferencia entre estas esculturas y lo que se le considera material pornográfico? Bueno, pues la diferencia es que el material pornográfico está diseñado para provocar excitación en las personas. Qué interesante. Entonces, en la intención del creador del material o de la obra se encuentra el secreto. Claro. Producir placer, y casi siempre asociado con un lucro, ¿verdad? Por supuesto. Con un beneficio económico para el productor o el creador. De hecho, la pornografía, la industria de la pornografía es una de las industrias donde se obtiene más dinero de todas las industrias del mundo. Hay quien habla de que incluso más que algunas, ¿cómo diríamos? Como las ganancias de varios grandes deportes como fútbol, béisbol y demás juntos, es menor que lo que se obtiene con este tremendo negocio, ¿verdad? Manera de utilizar el cuerpo del hombre y de la mujer. Ok, entonces es este material y que es ampliamente difundido en la actualidad por todos los medios. En la época actual de las redes sociales aún más. Siempre ha tenido un alto impacto, una alta penetración, pero ahora como nunca.
Así es. Y bueno, nos dice María Guadalupe, y le agradezco por compartirnos este mensaje. Dice: a la edad de 7 años mi papá compraba revistas de pornografía y pues por curiosidad las veía. Claro, y el descuido de papá permitía que ese material estuviera ahí tan a la mano y y generara tanto impacto, porque ahora vamos a platicar de qué se trata. Ahora, la pornografía la dividimos en 3 tipos de pornografía, así como es importante hacer la diferencia. La pornografía suave, la pornografía dura, y diríamos, y la pornografía snuff, que es la pornografía suave generalmente tiene que ver con imágenes del cuerpo del hombre y de la mujer, y la pornografía que muestra nada más a las personas, comparado con la otra, que muestra a las personas teniendo relaciones sexuales, y la pornografía dura, que ya implica comportamientos desviados, conductas desviadas dentro de la relación, o inclusive la pornografía snuff, que ya incluye actos de violencia, de muerte, de agresión sexual, o inclusive que implican pues quitarle la vida a los actores que participan dentro de esto. Este es un proceso. ¿Qué sucede con la pornografía? Yo creo que antes de dialogar si esto es bueno o es malo, o cómo nos afecta en la intimidad sexual, tenemos que conocer cómo funciona la pornografía en la persona. Y tendríamos que decir que hoy en día el acceso que tenemos a la pornografía es impresionante. Nunca en la historia de la humanidad, nunca, escúchenme bien porque esto es fuerte, nunca en la historia de la humanidad las personas habíamos tenido un acceso a edades tan tempranas y con tanta facilidad. De tal forma que hoy, en promedio, los niños acceden a la pornografía entre los 8 y los 10 años de edad. Este es el promedio de acceso a la pornografía. Los niños de entre 8 y 10 años de edad acceden a la pornografía. Bueno, Adela Ponce nos saluda y nos dice buenas noches. Lorenz Flores dice buenas noches, saludos y bendiciones desde Jesús María, Aguascalientes. Excelentes temas y muchas gracias por compartir. No, hombre, gracias a ustedes por estar aquí, ¿verdad? Saludos hasta Aguascalientes, muy cerquitas de aquí de Jalisco. Claro, precioso. Bueno, ¿qué hace que la pornografía esté tan difundida, sea un negocio tan boyante y esté tan presente en la vida de los matrimonios? Porque ¿Qué es lo que hace? Está relacionada con la parte de nuestro cerebro que está encargada de las recompensas, es decir, de acercarnos a las cosas más básicas que nos producen placer. Sí. Estoy hablando de que dentro de nuestro cerebro hay mecanismos que nos permiten asegurar, por ejemplo, que comamos, que estemos... que hagamos actividades que nos gustan, que nos comamos un helado. Que nos tomemos una bebida que sea agradable. Un trozo de pastel de chocolate. Todas esas cosas que conllevan algo agradable y placentero y que están asociados a nuestro sistema nervioso, a nuestras neuronas, uh-huh, y a los mensajeros que llaman neurotransmisores ahora. Existen 60 diferentes, ¿verdad? En especial estamos hablando de uno que se llama la dopamina. Así es. Es decir, un neurotransmisor que garantiza que estemos haciendo ciertas cosas que nos permiten seguir vivos. Uh-huh. Porque llevan entre esa acción y nosotros una experiencia placentera. Una de ellas es la sexualidad. Todas las cosas relacionadas con la sexualidad tienen cierta dosis de dopamina. Por supuesto. Y de placer. Y está diseñado así. O sea, Dios dispuso que la intimidad sexual generara en nuestro cuerpo algunas sustancias. Una de ellas es la dopamina, como dices, Paco, que está asociada a 2 temas importantes. A este tema del placer, que hace como querer repetir la experiencia, ¿no?
está asociado a la búsqueda de la recompensa. Esto se sintió bien, entonces quiero seguirlo sintiendo. Pero también está asociada a la generación de recuerdos. Y esa combinación de la búsqueda del placer o de la recompensa más el tema de los recuerdos hace que el ser humano sea tremendamente vulnerable o esté tremendamente dispuesto a convertir esta parte de la pornografía en una situación de adicción en su vida. Especialmente si la persona empezó a consumir pornografía o se encontró con la pornografía a edades muy tempranas. ¿Qué sucede? La pornografía funciona más o menos como funcionan las otras drogas, ¿no? El cuerpo consume un material, este material genera excitación y el cuerpo quiere repetir la experiencia. El cerebro te dice, oye, busca más y busca más y busca más. Y luego produce más dopamina el cerebro. Y como produce más dopamina, entonces va como ampliándose la necesidad de una mayor cantidad de dopamina para que el cerebro responda. Es como sucede con el tema de las drogas, cuando decimos ya no es suficiente esta cantidad, necesito tomar más cantidad para que tenga el mismo resultado en mi cuerpo. Exactamente así funciona la pornografía, las drogas, la adicción al juego, ¿sí? La adicción a las relaciones promiscuas, ¿verdad? Funcionan de la misma manera, como una búsqueda obsesiva, porque el cerebro lo exige a partir de esta necesidad de tener más dopamina en el cuerpo. Entonces aprendes a hacer ciertas cosas para producir esa experiencia una y otra vez. Sí. Lo malo de esto es que se convierte en algo repetitivo, que provoca una especie de adicción. Cada vez quieres repetir más esa experiencia y con dosis más fuertes de la misma, por lo cual te enganchas a una forma de hacer algo en forma repetida. Y esa dosis más fuerte implica como más novedad. Por eso, si al principio a lo mejor cuando yo era una adolescente, con ver un libro vaquero, ¿verdad?, donde las chicas están vestidas pero parecen desvestidas y demás, estaba yo muy emocionado, pues resulta que ya después eso no genera nada en mí, necesito buscar más. Decía un autor por ahí que es impresionante que esos cuerpos perfectos, reales o generados a partir de la inteligencia artificial, que hoy se proponen en la pornografía, son vistos por una persona que está buscando ávida de pornografía 7 segundos, 15 segundos y pásale a la página, al siguiente, porque hay esa necesidad de consumir más. Y después ya no es el cuerpo, ya es cosas más explícitas, cosas más fuertes. Y lo más grave del asunto es que la pornografía común, esa que nos encontramos en cualquier sitio de pornografía, ya incluye una buena dosis de violencia, porque tenemos desde desviaciones como relaciones multitudinarias hasta un aparente gusto de la actriz por ser maltratada o por ser abusada, como una normalización de los actos violentos dentro de la pornografía. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, pues los neurólogos nos dicen que el cerebro humano está diseñado para imitar. Nuestro cerebro trabaja todo el tiempo para discriminar qué cosas voy a imitar y qué cosas no voy a imitar. Por eso nos pasan, por ejemplo, cosas como que veo bostezar a alguien y en automático es casi imposible no reaccionar con el mismo reflejo, porque el cerebro humano está diseñado mucho para la imitación. Aprendemos mucho a partir de lo que estamos viendo. Por eso decimos los papás que tenemos que tener mucho cuidado de lo que nuestros hijos ven en nosotros, porque ellos van a aprender mucho más de lo que ven en nosotros que de lo que escuchan de nosotros, por el diseño humano de nuestro cerebro. Entonces, cuando alguien dice, yo puedo ver pornografía y no le hago daño a nadie, no conoce cómo funciona el cerebro humano.
Primero, porque cuando estamos viendo esto, incorporamos esas conductas deshumanizadas, porque realmente no me importa quién es el actor o quién es la actriz, si ya se murió, si sigue viva o si tiene un proyecto de vida o si nada, no me importa. Esa deshumanización del encuentro sexual lo incorporamos a nuestra vida conyugal y esa deshumanización empieza a percibirse en la relación. Y luego incorporamos prácticas que la pornografía propone como normales cuando no son normales. Me decía una vez un paciente, pues le doy nalgadas y no le gusta, pero yo veo que sí les gusta. Pues no, señor, porque eso que lo vio usted ahí en la pornografía no tiene nada que ver con la realidad. No, y cada matrimonio va creando su propia experiencia en la intimidad. No, nada tiene que ver lo que se ve en la pornografía con la realidad. Imagínate nada más que están viendo pornografía los esposos y él o ella le pide al otro que haga cosas que vio en la pornografía y el otro no está de acuerdo. Claro. Sobre todo cuando se trata, incluso, insisto, de conductas desviadas, ¿no? El sexo anal está muy normalizado en la pornografía y no es normal. No es bueno para la relación de pareja, lastima profundamente. Sí, o en donde se interviene un tercero o tercera en la relación, o fácilmente siendo pareja incluyen la vivencia con otras personas. Sí. Entonces son muchas cosas que están totalmente alejadas de la realidad y que incorporamos a nuestra vida conyugal. Otra cosa que lastima mucho a la vida conyugal cuando se incluye la pornografía es que en las imágenes pornográficas hay perfección en el cuerpo, pues porque se buscan modelos, se exigen ciertos estándares o se truquean mucho las cámaras. Obviamente, si tú tienes una estrella aquí, pues no te van a mostrar esa parte del cuerpo en la película, te van a mostrar la parte como adornada, maquillada y demás, ¿no? Pero esa no es la realidad. La realidad es que los esposos somos de carne y hueso, con nuestras heridas de guerra, le digo yo a Paco, nuestras heridas de guerra, pero cuando tú amas a una persona, amas el cuerpo de esa persona con toda su belleza, con toda su imperfección y con toda su riqueza. Y entonces la pornografía te aleja de ese ideal del amor conyugal que acoge con alegría ese cuerpo imperfecto que le pertenece a la persona amada. Y te invita a ver con deseo solamente un cuerpo perfecto que no te dice nada porque es el cuerpo de un extraño, de alguien que no conoces, que no te importa y por el que no harías nada. Y me pregunto yo si los que están viendo el material, los esposos, realmente están pensando en su esposa o esposo. ¿No estarán pensando en el protagonista o la protagonista? O sea, ¿estarán concentrados realmente en su pareja o están admirando más bien a la protagonista o al protagonsta? Ese es otro gran problema. Es una desconexión tremenda en la intimidad, ¿no? Ese es otro gran problema porque me he encontrado también con que uno de los efectos terribles de incorporar pornografía a la vida conyugal es que efectivamente la excitación no fue provocada por la vista y el amor al cónyuge, sino fue provocada por las imágenes para ello diseñado. Por cierto, en un paréntesis les quiero decir que hoy nuestros niños están accediendo a un material pornográfico explícito a edades muy tempranas que les causan mucha confusión, porque no es difícil acceder, por ejemplo, a material pornográfico lésbico, homosexual y demás, y cuando el chico ve que su cuerpo siente algo ante ese material, causa confusión y dice, si mi cuerpo responde al ver a dos hombres, entonces es porque a lo mejor yo tengo un problema de identidad. Y los estamos dejando solos con esa confusión. Es otro tema y lo vamos a hablar después, pero sí quería hacer ese paréntesis, ¿no? Entonces, en los esposos, la excitación deriva de la mirada de alguien más, no del cuerpo amado del cónyuge. Y entonces, cuando no hay pornografía, ¿cómo se consigue la excitación? O sea, se bloquea. Se puede crear una especie de condicionamiento o dependencia
de ese material que es el que detona nuestra respuesta. Ya si no hay material, ya no nos motiva Así el es. estar juntos si no hay material pornográfico. Fíjate nada más qué terrible. Así es. Y bueno, también habría que decir que si el comportamiento de esta inclusión de la pornografía en la vida diaria es constante, eso puede llevar, por supuesto que lleva a la adicción. Pero además, si accedimos a ese material a edades muy tempranas, tenemos otro problema, Paco. En la adolescencia, el cerebro se está conformando y pasa por cambios muy importantes. Y si yo metí material pornográfico en mi adolescencia, eso va a modificar los receptores de dopamina de mi cerebro, anulando o exigiendo mayor cantidad de dopamina para poder responder. O sea, voy con un condicionamiento a la vida adulta. ¿Por qué hablamos de esto? Y bueno, antes de seguir quiero agradecerle a Celia Cholula. Dice, buenas noches, me gusta verlos porque aprendo mucho. Gracias por su programa. Hola, hermosa, Celia. Gracias por acompañarnos. Ella nos ve desde New Jersey. Gracias, Celia. Y también Alfonso Padilla desde Tepatitlán, tierra de mártires, tierra de gente buena, hermosa y con un corazón así de grande, aquí en nuestro bello Jalisco, ¿verdad? Y bueno, continuamos pues con este punto de cómo esa modificación de la arquitectura del cerebro puede afectar y puede condicionar mucho en el sentido de haber generado una adicción en la persona. Muchas personas llegan al matrimonio pensando que una vez que se casen ya no van a ver pornografía. Ilusamente, porque como el cerebro tiene recuerdos, tiene mucho material acumulado que no podemos borrar como en una computadora, ¿verdad? Que le hacemos una limpieza, la reformateamos y ya está lista para lo que sigue. La reseteamos, ¿verdad? No, el cerebro no se resetea. El cerebro tiene que luchar contra todo ese material. Pero además el ambiente no ayuda. Tú dime cuántos chats no hay de compañeros del trabajo que mandan la imagen de la chica con poca ropa o sin ropa, y entonces es un bombardeo constante. Luego vemos películas en nuestra televisión, películas no pornográficas, películas normales, y ahí está el bombardeo, ¿sí? Lo malo aquí, y es algo terrible, es que como estamos en una etapa formativa, que se crea un condicionamiento que hace un aprendizaje adictivo. Claro. De tal manera que la fuerza de voluntad del niño o del adolescente se ve disminuida a un tamaño pequeñito. O sea, la voluntad ya no puede imponerse sobre el aprendizaje adictivo. Cuesta mucho trabajo cuando el cerebro ya ha sido modificado de tal manera a nivel de su plasticidad que ya se hace repetitiva la conducta, ¿no? Así es. Y en un niño es todavía más adictivo que cuando se tornan estos aprendizajes en la edad adulta. Así es. Su cerebro está más listo para la adicción. Así es. Por eso cuando alguien dice, total, no le estamos haciendo daño a nadie, yo les digo, o sea, primero te estás haciendo daño a ti. En primera instancia, estás afectando profundamente tu cerebro y, por tanto, tu capacidad de ver con claridad lo que es bueno, lo que es malo y de enfrentar lo que te hace daño. Pero además afectas profundamente tu relación de pareja. ¿Cómo se afecta? Ya hemos hablado de algunas cosas en este momento, pero una de las afectaciones con el consumo de la pornografía tiene que ver con la disfunción eréctil. Esto es, genera una necesidad en el varón para poder responder físicamente al estímulo sexual común, genera la necesidad de tener un estímulo más fuerte. Entonces, ante algo común, no respondo, porque les voy a decir una cosa. La relación matrimonial no es una relación de novedades o de adrenalina. Ni es sencilla. Ni es sencilla. O sea, ese es un punto importantísimo. La construcción de una intimidad realmente plena implica mucho trabajo. Ese es un punto esencial, lo que estás diciendo. Y la pornografía nos hace perezosos en la obtención del placer.
O sea, realmente muchas personas dicen, ay, qué pesado es construir un matrimonio como de esos que valen la pena, porque implica el proceso de esforzarse por lograr que el otro Se sea sienta amado pleno. y se abra. Aunque en la pornografía, si nada más lo ves desde el punto de vista del placer, pues es muy sencillo. Es Claro. sumamente... se vuelve uno perezoso en la obtención del placer, pero como si eso fuera lo importante. La parte emocional, la parte espiritual y la parte que queda en el corazón de alegría, de plenitud, no se obtiene jamás a través de la No. pornografía. Es más, la pornografía tiende a ser situaciones de vacío, Sí. tiende a dejar el corazón de los esposos eh, con una ansia de De plenitud. contenido, ¿verdad? Fíjate, yo lo veo así. Es como cuando se le quita esta parte humana de relación, de encuentro, de intimidad que los esposos estamos llamados a vivir. Entonces sí entiendo cuando la gente dice, es que es aburrido, es Exacto. monótono, siempre es lo mismo, porque así sucede con las cosas. Si a mí me encanta X vestido y me lo pongo todos los días, a la semana yo voy a decir, ay, qué horror, lo quiero tirar, ya me enfadó. Pero si yo tengo un encuentro de intimidad con mi cónyuge, nunca me va a enfadar porque siempre es diferente. Y no es diferente porque tengamos unas posiciones alocadas diferentes cada vez. Es diferente porque el encuentro con una persona nunca es igual. El diálogo, el cariño, el sentir su corazón, nunca es igual. Una persona no puede aburrir, las cosas sí pueden aburrir. Entonces, en la pornografía, que nos dice es que es para ponerle novedad a la relación de pareja, pues resulta que lo único que hace es que les genera dependencia a los esposos de un material que es ajeno a ellos, o sea, no es su persona. Dios, ya se está acabando el tiempo, no es su persona, es el encuentro amoroso de dos personas o es el encuentro que no significa nada en el corazón de dos seres que ni sé si están vivos o si están muertos. Y digo lo de si están vivos o si están muertos porque la esperanza de vida de los actores y actrices que participan dentro del material pornográfico es mucho menor que la esperanza de vida de la población en general, por cuestiones de suicidio, por todo el estrago que causa participar en ese tipo de situaciones. Se han estado suicidando en este año, van 2 o 3 actrices muy conocidas, y por las infecciones que van dañando, los abortos que se tienen que provocar, a pesar de los cuidados, se embarazan y se provocan abortos, o sea, todo eso los autodestruye. Entonces, sí estoy hablando así de cosas muy fuertes, ¿no? Dice Claudia Herrera, es la primera vez que los escucho, es muy interesante este tema. Gracias por su tiempo, los escucho desde Puebla. Gracias a ti, Claudia, porque nos has acompañado en este programa y porque nos das el regalo de tu presencia. Bueno, el tiempo se nos terminó y no hemos terminado. ¿Qué consecuencias trae? Pero lo más importante, tráete a tu esposo, tráete a tu esposa al siguiente programa, tráete a tu hijo, vénganse juntos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es platicar acerca de cómo salir de esta adicción. Y podríamos empezar compartiendo este video, compartiéndolo con tu esposo, con tu esposa, con tu comadre, con esa persona que tú sabes que lo necesita. Y ese es como para poder incentivar el empezar a platicar de este tema, ¿no? Claro que sí. Quiero decirte, si tú eres una esposa que te has sentido lastimada porque te has dado cuenta que tu cónyuge ha visto o le has encontrado pornografía en su celular, que por cierto el celular no es un aparato privado, debe ser público, pero si le has encontrado algo o algún video, algo, lo que sea, quiero decirte algo muy importante antes de irnos dentro de una semana a vernos de nuevo. Es una adicción y las adicciones no se abandonan porque nos quieran poquito o mucho.
que luego es lo que hacemos de repente las mujeres con nuestro cónyuge. Es que si me quisieras, ya no verías esas cosas que me lastiman. Es que si de verdad yo te gustara lo suficiente, ya no tendrías necesidad de ver a otras mujeres. No, así no funciona el asunto. Este es un tema de adicción y es otra la manera en la que tenemos que abordar el problema para que de verdad nosotros, el esposo o la esposa, dependiendo quién tiene la adicción, podamos ser la ayuda idónea que prometimos ser cuando le dijimos sí para toda la vida a esa persona. Fuerte, pero es cierto. Entonces los esperamos la próxima semana. Comparte este programa. Escríbenos y te contestamos en la semana. Estamos todos los días revisando los mensajes y los contestamos. Gracias por estar aquí. Se trata de construir juntos un matrimonio para toda la vida, porque el tema de la sexualidad tiene mucho que ver con eso. Esta es una serie de programas que están pensados en torno al tema de la sexualidad matrimonial y pues aún nos falta camino por recorrer. Regresamos en su programa Acá entre nos. Hasta la próxima.